Bienvenidos a esta entrevista, mi nombre es Andrés Felipe Rubio y el día de hoy vamos a realizar unas preguntas a un habitante del barrio Cerro Norte en Bogotá que ya nos dio su autorización para grabar esta misma. El día de hoy tenemos el objetivo de identificar cuáles son las características y cuál es la historia desde el asentamiento del barrio Cerro Norte hasta la actualidad. Bienvenidos. Ya para comenzar entonces, ¿me podría indicar su nombre? Listo, señor, mi nombre es María del Carmen Rojas, María, ¿cuántos años tiene? 55 años. Bueno, María, entonces, ¿qué fue lo que le impulsó a usted y a su familia a llegar al barrio? Listo, inicialmente pues nosotros somos oriundos de Santander. En su momento, digamos, en su época, cuando nosotros estábamos viviendo allá, cuando yo estaba con mi familia, eh, nosotros comenzamos a tener un conflicto con los grupos armados que estaban en su momento. Entonces, eso es lo que, ese conflicto que comienza a tener el país, comienza a tener esa zona, es la que nos lleva a nosotros a trasladarnos por obligación, por ciertas amenazas a mi esposo y a nuestra familia. Entonces es lo que nos lleva a trasladarnos a Bogotá. Vale, María, entonces eso nos lleva, digamos, directamente a la otra pregunta, pero ¿cuál era la situación más o menos que vivía el país en ese entonces? Y El país estaba viviendo un conflicto, pero más dirigido a las zonas rurales. ¿Sí? Entonces en esos momentos pues habían enfrentamientos entre diferentes guerrillas que estaban naciendo en su momento o que ya tenían bastantes años de estar asentados en Colombia. Entonces esos conflictos internos, tanto de parte del ejército y de esos grupos, entonces eso lleva a que digamos varias familias, no solamente la mía, sino que varias familias en su momento pues decidieran trasladarse a otros lugares, pero la situación del país, tanto económicamente, tanto la violencia que estaba viviendo, era terrible. vale, María, y cuando ustedes llegaron cuando ustedes se asentaron en esa parte, ¿cómo se desarrollaban las dinámicas ahí? Es decir, ¿cuántas familias habían? ¿Habían, digamos, algunas luchas por el terreno? ¿Eran, digamos, viviendas de carácter informal? Sí, digamos que nosotros cuando llegamos a esa parte, a la zona norte de Bogotá, pues nadie, o sea, no había una persona que dijera como este territorio es mío. Entonces, cuando nosotros llegamos, habían cuatro familias que ya estaban asentadas en esas zonas, pero también eran campesinos que se habían trasladado. Igualmente, si también hablas con ellos, van a tener como esa misma historia en donde ellos van a decir que también por el conflicto de Colombia, pues se vinieron a sentar aquí, pero en ese momento éramos 5 familias, se veía que las casas, de verdad, la construcción de esas casas era muy humilde, o sea, cuando nosotros comenzamos a construir nuestras casas, era con palos, con tejas que de pronto encontrábamos por ahí, y sí era totalmente informal. Vale, María, gracias. Y cuando ustedes llegaron, ¿cómo ustedes vivieron esos 10 primeros años en el barrio? O si ya se consideraba barrio en ese entonces. Digamos, no, en ese momento todavía no se consideraba barrio, o sea, no creo que, no sé en qué tanto era considerado parte de Bogotá, de la capital, pero fue muy difícil porque como era informal, no teníamos alcantarillas, agua potable tampoco teníamos que ir a rebuscarnos con los otros vecinos, pues el agua, tampoco teníamos gas, como cocinar, pues por lo mismo, por lo que no era consolidado un barrio, entonces no era muy precario todo teníamos que ir a conseguirlo, no teníamos ayuda de nadie, digamos que todo, o sea, la formación ya después de que llegara el agua, de que llegara el gas, fue lucha de nosotros mismos, pero en esos momentos fue muy precario. Vale, María. Y eso me lleva a la siguiente pregunta y es como más o menos los primeros establecimientos en esa parte fueron como en los 70, ¿verdad? Como en eso estaba creo que Virgilio Barco como alcalde
y de pronto ustedes no presentaron alguna ayuda, no, digamos, él no presentó algún proyecto para ayudar esas partes de zonas informales, teniendo en cuenta que más o menos en esa época se estaban realizando proyectos bastante amplios como lo es la construcción de diversos parques como la Florida, el Simón Bolívar, entre otros. ¿No? Eh, sí me acuerdo, digamos, del alcalde de ese momento, el que tú mencionabas, sí se veía como esa transformación de Bogotá en cuanto a que estaban construyendo parques, estaban avanzando en cuanto a la construcción en Bogotá, pero no sé si en ese momento el alcalde no era conocedor, eh, digamos, del problema que estábamos viviendo de poder asentarnos en ese territorio, entonces no en ningún momento nos ayudan pues para poder llevar mejores recursos al barrio. Incluso en esos momentos teníamos también un problema y era con las canteras que habían en ese momento. Entonces creo que el gobierno prefería, obviamente, perdón, prefería que se quedaran las canteras a que nosotros las habitáramos. Entonces no en ningún momento hubo ayuda del gobierno, sino todo fue a partir de nuestras luchas internas, o sea, de la unión con la comunidad, pero de parte de la alcaldía, del gobierno, nunca recibimos un apoyo. Ah, vale, María. Y ya para concluir y teniendo en cuenta todo lo que su merced me ha indicado desde el principio, ¿qué percepción tiene usted desde el inicio de la urbanización, entre comillas, del barrio Cerro Norte hasta la actualidad? La percepción es bastante, o sea, existe un antes y un después. Antes no, yo creo que no éramos considerados ni siquiera un barrio, ni siquiera creo que era considerado parte de Bogotá. Siento que ahora sí se nos reconoce ya como un barrio oficial, es decir, ya no es algo que nosotros propiamente hicimos. Y adicional a eso, pues ya tenemos colegios, tenemos también las calles, tenemos agua potable, tenemos también llega el gas. Entonces, creo que todo este antes y después es bastante significativo porque es ver ya la consolidación a partir de esa lucha de la comunidad, ver la consolidación de nuestro barrio. Vale, María, y pues eso también nos deja prever, digamos, todo lo que han vivido ustedes y no solo ustedes, digamos, en ese barrio en específico, sino múltiples barrios de carácter informal que hoy han estado consolidados ya y digamos que es algo particular porque se presenta es en el norte de la ciudad, ¿no? Digamos que las percepciones nos indicarían otra idiosincrasia, pero bueno, María, le agradezco mucho por habernos brindado este espacio y algo que quisiera Vale. concluir. Vale, no, a ti muchísimas gracias. La idea es poder comenzar a construir la historia del barrio, pero pues a través de quienes la vivimos. Entonces me parece muy importante esta entrevista para que las futuras generaciones y las que también están viviendo en mi barrio conozcan cómo fue toda esa construcción de nuestro barrio. Vale, María, muchas gracias y hasta luego. Vale, hasta luego.